Hola chicos de nivel 4, ¿qué tal? Muy bien. Encontrándonos una clase virtual para esta oportunidad del curso de física. Tema, movimiento rectilíneo uniforme. Ustedes lo conocen, muchachos, con el seudónimo, ¿no? ¿Cierto? De MRU. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí algunas características importantes, ¿de acuerdo? ¿Sí? De MRU. A ver, empecemos. ¿Por qué es un movimiento? Movimiento es porque hay un cambio de posición. O sea, el objeto o la partícula se mueve. Muy bien. Rectilíneo. ¿Por qué rectilíneo? Allá. Es rectilíneo, muchachos, porque la trayectoria, ¿cómo es? La trayectoria es recta. Muy bien. ¿Qué más? Uniforme. ¿Por qué uniforme, muchachos? Uniforme es porque la velocidad, ¿ya? Su magnitud, o sea, el módulo de la velocidad. Profesor, ¿por qué hablas de módulo de la velocidad? Claro, es que la velocidad es un vector. Y si es un vector, tiene módulo. Eso lo hemos visto la vez pasada, ¿cierto? Vectores. Ah, ya. El módulo de la velocidad permanece constante. Préstame atención, vamos a hablar de una cosa más minuciosa. Mira, la velocidad permanece, ¿qué cosa? Constante. Si la velocidad permanece constante, tiene que permanecer constante dos cosas. ¿Por qué? Porque la velocidad es un vector. Y si es un vector, tiene dos características. Y esas dos características tienen que ser también constantes, dado que ya el vector es constante. A ver, profesor. La velocidad es un vector que permanece constante. Si la velocidad, que es un vector, permanece constante, eso significa, por ser un vector, tiene que ser constante tanto su módulo como también su dirección. Cuidado, cambia de dirección. Si cambia de dirección la velocidad, deja de ser MRU. O también deja de ser velocidad constante. Muy bien. Al módulo de la velocidad se le llama rapidez. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora empecemos el estudio. A ver, muchachos. Primero, dice, a tiempos iguales, este móvil va a recorrer espacios iguales. Mira, a ver. Si pasa un tiempo determinado t, recorre una cierta distancia t. Si vuelve a pasar ese mismo tiempo determinado t, vuelve a recorrer la misma distancia. Si recorre nuevamente o pasa el lapso de tiempo mismo t, entonces vuelve a recorrer la misma distancia. ¿Eso significa qué cosa? Que a tiempos iguales recorren distancias iguales. Muy bien. Ahora, profesor, si el tiempo se duplica, entonces la distancia también se duplica. Ah, ya. Profesor, si se triplica, la distancia también se triplica. Eso significa ahora, a tiempos proporcionales recorre espacios proporcionales. Mira, la proporción es de 1 a 2. O sea, de 1 a 2. Esa es la proporción. Y aquí también será de 1 a 2. Debe ser la misma proporción. Muy bien. Muchachos, explicarte aquí qué cosa. Vamos por acá, conversión, ¿no? Kilómetros por hora para llevar a metros por segundo, que se cumple por 5 sobre 18, ¿no? Si ya lo conocemos. ¿Qué más? Tenemos acá velocidad de sonido. La velocidad de sonido, muchachos, prestad atención, la velocidad de sonido, cuando no te da de dato, ¿ya? Cuando no te da de dato, simplemente se considera 340 metros por segundo, ¿no? 340 metros por segundo. Listo. Luego, muchachos, préstame atención. Luego tenemos movimientos simultáneos. ¿Qué son movimientos simultáneos? Dos movimientos son simultáneos cuando inician a la vez y terminan a la vez. Muy bien. Imagínate, por ejemplo, que el móvil 1 empieza a moverse a las 5:30 de la tarde. Y el móvil 2 también empieza a moverse a las 5:30 de la tarde. El móvil 1 termina de moverse a las 7 p.m. El móvil 2 también. ¿También qué? También termina de moverse o termina su movimiento a las 7 p.m. ¿Eso qué significa? Profesor, los dos se mueven en simultáneo. El hecho de que se muevan en simultáneo no significa que los dos tengan la misma velocidad. Pueden tener distintas velocidades.
El hecho de que los movimientos sean simultáneos no significa que los dos recorren la misma distancia. Pueden ser distancias distintas. El hecho de que sean movimientos simultáneos tampoco indica que los dos tienen que estar en una misma pista. Pueden estar en lugares distintos. Muy bien, pero sí hay una cosa. En los movimientos simultáneos, muchachos, de 5:30 a 7 p.m. hay un tiempo de 1 hora y media. Aquí, de 5:30 a 7 p.m., el tiempo también es de 1 hora y media. Ajá. Cuando los movimientos son simultáneos, chicos, los tiempos son iguales. Los tiempos van a ser iguales. Y la fórmula básica, ¿cuál es, muchachos? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Lo que tú conoces como Dios de todo. A ver, veamos esta parte. Tiempo de encuentro. A ver, muchachos. Tenemos un primer móvil A y tenemos un segundo móvil B que están separados en una primera situación, una distancia D. Y la pregunta es, ¿después de cuánto tiempo se logran encontrar? Muy bien, entonces vamos a hacerlo así. Vamos a imaginar que él es más rápido que él. Los dos se van a encontrar al medio cuando las velocidades sean iguales, ¿cierto? Pero debido a que él, por ejemplo, sea más veloz, vamos a imaginar, entonces más o menos avanzará hasta aquí, mientras que él avanzará hasta acá. Muy bien. Pero yo te pregunto, ¿los dos están empezando en simultáneo o no? Sí. Y cuando terminan en el encuentro. ¿Eso qué significa? Que A encontró a B, como también B encontró a A. Es lo mismo, ¿cierto? Entonces, los dos inician a la vez y terminan a la vez. Si inician a la vez y terminan a la vez, ¿qué tipo de movimientos es? Simultáneos. Y si son movimientos simultáneos, los tiempos llegan a ser iguales. Tengan cuidado, hay mucha gente que se equivoca. Por el hecho de que los tiempos sean iguales, no significa que las distancias sean iguales, no. Para que las distancias sean iguales, deben de tener la misma velocidad. Eso ya es otro requisito. Muy bien, ahí le vamos a llamar tiempo de encuentro. ¿Y cómo se calcula ese tiempo de encuentro? El tiempo que van a demorar en encontrarse esos dos móviles. El tiempo de encuentro está dado como la distancia que había al inicio entre la suma de las velocidades. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos por acá. Tiempo de alcance. El tiempo de alcance, lógicamente, es alcance, ¿no? Cuando un móvil alcanza al otro. Para esto, los dos móviles tienen la misma dirección. Muy bien. Fíjate por acá. El móvil B, en un cierto tiempo, llega hasta ahí. En un cierto tiempo. En ese mismo tiempo, el móvil A, que es más rápido, ¿sí?, avanza y lo encuentra al otro móvil. Y le vamos a llamar T sub A. ¿Qué significa? Tiempo de encuentro. Muy bien. Profesor, ¿siempre se va a dar el tiempo de encuentro? No. Existe un requisito primordial. ¿Sabes cuál es? Él tiene que ser más rápido que él. Porque si él, su velocidad es más lenta, si él es más lento, entonces nunca lo va a encontrar, nunca lo alcanza. Eso significa que para que el tiempo de alcance se pueda generar o se pueda dar, la velocidad de A tiene que ser mayor que ¿quién? Que la velocidad de B. Acá está, la velocidad de A tiene que ser mayor que la velocidad de B. ¿Y cómo se calcula el tiempo de alcance, profesor? Fácil. El tiempo de alcance es igual a la distancia sobre la diferencia de las velocidades. Y lógicamente esa diferencia vas a prestar la mayor velocidad, que es el que viene atrás, ¿no?, el más rápido, menos la velocidad del segundo que se encuentra delante del otro. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ¿por qué los tiempos son iguales? Porque son movimientos simultáneos. Muy bien, chicos. Muy bien, muchachos, empecemos con los problemas de la práctica. A ver, vamos a leer. ¿Qué dice movimiento rectilíneo uniforme? Problema número 1. Veamos por acá. Dice, desde un poste, un auto parte con una velocidad constante de P igual a 15i metros por segundo. Profesor, ¿por qué ponen i? ¿Acaso te has olvidado la clase pasada? Vectores. ¿Qué cosa es i? ¿Qué cosa es menos i? ¿Qué cosa es j? ¿Qué cosa es menos j? I es derecha, menos i izquierda, j para arriba y menos j hacia abajo. Muy bien. Entonces 15i significa que es un móvil que se está moviendo hacia la derecha. Correcto. ¿Qué más? Determine respecto del poste, ya está, dónde está ubicado el auto a los 20 segundos de su partida. Muy bien. Entonces,
hay que verificar desde el poste, ¿no? ¿Sí? Como referencia al poste, a qué distancia se encuentra luego que pasa 20 segundos. Entonces lo único que aplico, ¿qué cosa es? Dios ve todo. Distancia es igual a la velocidad que ya es 15 por 20. Y 15 por 20 es 300 metros. Ahí la respuesta está mal, dice 600, ¿no? Está mal. La respuesta es 300 metros a la derecha, correcto. Problema número 3. Acá, veamos. Dice, en el instante mostrado, ¿no? Como se muestra acá hay un niño, le dibujo yo una esferita, ¿ya? Más fácil de dibujar. Dice, en el instante mostrado, un muchacho inicia un MRU, movimiento retenido uniforme, con velocidad menos 5i metros por segundo. ¿Cómo es menos 5? Hacia la izquierda. Ah, ya, se va a mover hacia la izquierda, profe. Con 5 metros por segundo. Al cabo de 1,5 minutos, ¿qué distancia lo separa del poste? Desde 1,5 minutos. Entonces, desde este momento va a pasar, muchachos, 1,5 minutos. O sea, 1 minuto y medio. Jóvenes, consulta. 1 minuto, ¿cuántos segundos? 1 minuto es 60 segundos. 1 minuto más medio minuto sería 60 segundos más 30 segundos. Y 60 segundos más 30 segundos sería un total de ¿cuánto? 90 segundos. Muy bien. Entonces yo quiero averiguar cuánto es la distancia que recorre desde que estuvo en un inicio con esos 90 segundos que pasan. Entonces, esa distancia lo calculo, distancia es igual a velocidad por tiempo, acá sabe. Distancia es igual a la velocidad, que es 5 por el tiempo que vale 90. 5 por 90, 450. Eso significa, muchachos, que toda esta distancia llega a ser 450. Aquí hay 450 metros, multiplicando velocidad 5 por el tiempo que vale 90. Pero el problema me está diciendo, ¿qué distancia lo separa, no? Dice, al cabo de 1,5 minutos, ¿qué distancia lo separa del poste? Él se va a encontrar aquí. Aquí ya va a estar ubicado. Luego de 90 segundos, que es 1 minuto y medio. Aquí va a estar ubicado. Y si va a estar ubicado ahí, me está pidiendo cuánto es la distancia que lo separa en ese instante del poste. Muy bien, entonces a él lo vamos a llamar X. Entonces tú sabes que X más 25 me da 450, restando 425. Así se va resolviendo los ejercicios, jóvenes. Problema número 5, ¿qué dice? Una bengala se impulsa desde el suelo ascendiendo verticalmente a velocidad constante. Una bengala, ¿de acuerdo, jóvenes? Muy bien. Una bengala es aquella que como que explosiona, ¿no? ¿Sí? No explosiona, pero de todas maneras genera una luz, ¿no? Y un sonido. Muy bien, dice, una bengala se impulsa desde el suelo ascendiendo verticalmente a velocidad constante. Ya está, ¿qué más? Si el sonido del estallido que percibe 2 segundos después de la luz desprendida. Muy bien, entonces, miren, acá está la bengala. La bengala, una vez que genera un pequeño estallido, ¿ya? La bengala empieza a hace un estallido, eso significa que el sonido empieza a subir. Viaja el sonido. Ajá. Y cuando viaja el sonido, obviamente ese sonido se va a demorar algún tiempo en subir, ¿no? Basta que está el estallido, el sonido sube, ¿no? Muy bien. Y luego de 2 segundos, se escucha, dice, ¿no? El sonido del estallido se percibe 2 segundos después, dice, ¿no? Entonces aquí, ¿cuánto hay? 2 segundos. Acá hay 2 segundos. Muy bien. Entonces, pero 2 segundos de subir, ¿quién ha subido el sonido? Ah, profesor. ¿Cuánto es la velocidad del sonido según el problema? 340 metros por segundo. Muy bien. Entonces, estudiemos al sonido que se comporta como un MRU. El sonido se ha demorado, ¿cuánto? 2 segundos en subir a una velocidad de ¿cuánto? De 340, como dice el problema. Entonces, ¿cuánto ha subido? Ha subido esta altura. Esta altura es igual a 340, que es la velocidad, por el tiempo. ¿Cuánto es esa altura? 680 metros. Muy bien. Pero dice, determine la velocidad de la bengala si ésta empleó 5 segundos en su ascenso. En un inicio el problema dice, una bengala se impulsa desde el suelo ascendiendo verticalmente con una velocidad constante.
No lo voy a dibujar acá encima, el estudio de la bengala, lo voy a traer más acá. Muy bien, entonces esta bengala empieza a subir con una cierta velocidad, ¿de acuerdo? Muy bien, pero según el problema dice que la bengala llega a ascender por completo, ¿no? Al final dice así, ¿no? Dice, si esta empleó 5 segundos en su ascenso, o sea, ha empleado 5 segundos en ascender, se ha demorado 5 segundos en subir. Pero ¿cuánto ha subido? Ha subido esta altura h. Entonces, para la bengala, ¿qué digo? La distancia recorrida, que es h, es igual a la velocidad por el tiempo que ha demorado en subir, 5 segundos. Pero h, ¿cuánto es? 680. El que vale 680, este 5 que está multiplicando pasaría a dividir 680 entre 5, 136 metros por segundo. Muchachos, eso es la rapidez. ¿Cuánto será su velocidad? La velocidad, ¿para dónde indica, muchachos? Para arriba. Y si es para arriba, ¿qué vector unitario usas? Más j, menos j, más i, menos i. Ah, profesor, si es para arriba, es más j. La respuesta saldría 136 j metros por segundo, porque la j indica que es para arriba. Muy bien. Problema número 7. El 7 dice lo siguiente. Un auto mostrado presenta un MRU. Ya está el gráfico. Si el tramo AB lo recorre en 10 segundos, determine la distancia entre BC. Entre B y C me pide calcular la distancia. Muy bien. Entonces, en la teoría, ¿qué cosa hemos dicho, muchachos? A tiempos iguales recorren distancias iguales. Pero acá va a ser a tiempos proporcionales. ¿Eso qué significa? Si en 10 segundos recorre esto, entonces si este tiempo yo lo multiplico ¿por cuánto? Por 6. 10 por 6 sería 60. Y 60 segundos justamente es un minuto, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Si aquí es por 6, aquí también tiene que ser por 6. Entonces 30 por 6, 180. Rapidito, ¿no? Pero lo correcto es hacerlos así, muchachos. Proporcional. 60 segundos entre 10 segundos tiene que ser igual a la distancia de entre 30 metros. Y resolviendo, dado que 0 con 0 se cancela, ¿no? El 30 pasa a multiplicar al 6, la distancia será 180 metros. Entonces, en un minuto va a recorrer esa distancia 180 metros. Muy bien, jóvenes, continuando con los problemas. Ahora resolvamos el problema número 9, ¿de acuerdo? Dice, un bus con una velocidad de 36 km por hora, jóvenes, realiza un MRU, o sea, un movimiento rectilíneo uniforme. Determine la longitud del bus si demora 2 segundos en pasar frente a un poste. Bien, entonces, jóvenes, como nosotros ya sabemos entendido este tipo de problemas, ¿cuál es la estrategia? La estrategia entre trenes, postes, camiones, puentes, túneles. Cuando resolvemos este tipo de problemas tenemos que dibujar dos cosas, ¿no? Primero, la situación inicial del evento que te indica el problema y tienes que dibujar la situación final del evento que te indica también el mismo problema. Aquí me dice que se demoran 2 segundos en cruzar un tren frente a un poste. Yo te pregunto, este tren, ¿cómo sería el dibujo cuando está empezando a cruzar el poste? Sería este gráfico, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cómo sería el gráfico cuando ya el tren está terminando ya de cruzar el poste? Sería este gráfico. Ah, ya, entonces hemos dibujado la situación inicial del cruce y la situación final del cruce. Muy bien. Entonces, cuando estudiemos a los trenes, te recomiendo estudiar solamente a un punto del tren, ya sea la cola, la punta, etc. En esta situación, a ver, de esta ubicación a esta ubicación se ha demorado 2 segundos. Eso significa que el tren ha avanzado. ¿Cuánto, profesor? A ver, el tren, la cola, en un inicio estaba acá, pero al final la cola se encuentra acá. Significa que el tren ha avanzado todo esto. Ah, claro que sí. Entonces vamos a llamarle una distancia d. Si la cola ha avanzado una distancia d, es porque todo el tren ha avanzado una distancia d. Entonces simplemente digo así, ¿no? La distancia avanzada por el tren va a ser igual a la velocidad por tiempo. Profesor, pero la velocidad está en kilómetros por hora. Muy bien. ¿Qué es lo que se hace? Teoría. Kilómetros por hora para metro por segundo hay que multiplicarlo por 5 sobre 18. Muy bien, 36. Al multiplicar por 5 sobre 18, entonces equivale a 10 metros por segundo. Ahora sí, Dios ve todo. Distancia es igual a la velocidad 10 por el tiempo, que es 2 segundos. Por lo tanto, distancia es 20. Profesor, pero no me pide la distancia. ¿Qué te pide? ¿La longitud del tren o la longitud del camión, del ómnibus?
Muy bien. Si t vale 20, este 20 no es lo mismo. Ah, ¿verdad, profesor? ¿No? La distancia es de ese camión, de ese tren, de ese tráiler. El problema que me dice, ese bus, ¿no? ¿No? Un bus. Dice, muy bien, metros. Problema número 11. ¿Qué dice el problema número 11? Dice, si los móviles parten al mismo tiempo del punto A, si parten al mismo tiempo, entonces ya son movimientos simultáneos donde los movimientos tienen igual tiempo, tiempos iguales. Muy bien. Parten al mismo tiempo del punto A. Muy bien, el punto A, ¿dónde está ubicado, jóvenes? El punto A está ubicado aquí, joven estudiante, según el ejercicio nos indica. El punto A está ubicado ahí. Luego dice, determine la distancia que los separa al cabo de 8 segundos. Pero 8 segundos va a pasar para los dos, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque los movimientos son simultáneos. Usted me ha enseñado así, profesor. Si los móviles empiezan a la vez y terminan a la vez, son movimientos simultáneos, lo cual tienen como propiedad tiempos iguales. Muy bien, entonces todo este tiempo, que ya sabemos que vale 8 segundos, le vamos a llamar t. Y todo este tiempo de aquí a aquí para este otro móvil es el mismo, que también le llamemos t, sabiendo que t vale 8 segundos. Muy bien, entonces, ¿qué aplicamos ahora? Profesor, distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Cuánto será la distancia de este móvil? Profesor, para saber la distancia de ese móvil, simplemente multiplicamos su velocidad por el tiempo. Velocidad 4 por tiempo, 4t. Muy bien. ¿Quieres saber tú cuánto es la distancia recorrida por este otro móvil? Fácil. La distancia que es igual, velocidad por tiempo. ¿Cuánto es la velocidad? 3. ¿Y su tiempo? T. ¿El mismo? Sí. ¿Por qué el mismo tiempo? Porque son movimientos simultáneos. Ah, ya. Muy bien. Y esas trayectorias son rectilíneas. Además de rectilíneas, son perpendiculares. Ahora, profesor, ¿qué hago? Me está pidiendo cuánto es la distancia que los separa a los dos. ¿Cuál es la distancia? La longitud del desplazamiento, o sea, de todo esto. Miren acá. Todo esto es la distancia. Todo eso es la distancia que los separa. Pero tú te pones un triángulo bien conocido, ¿no? 3, 4, 5. Muy bien, Pitágoras. Por Pitágoras te sale el toque, el ojo nomás. ¿El ojo cuánto? 5t. ¿Pero t cuánto vale? Según el problema dice, al cabo de 8 segundos. O sea, ya me decía que este t valía 8 segundos. Muy bien. Entonces, para t8, ¿cuánto es la distancia que los separa entonces, muchachos, entre los dos móviles? 40 metros. Esa es la respuesta. Problema número 13. ¿Qué dice el problema número 13? El problema número 13 nos dice lo siguiente, muchachos. A ver, por acá, pasamos la siguiente hojita. Correcto. Por aquí dice, a ver, el coche que se muestra, ¿no? El coche que se muestra experimenta un MRU. Si en el tramo AB lo recorre en 7 segundos, determine el recorrido. Muy bien. Entonces, este tramo AB lo recorre en 7 segundos. Lo recorre en 7 segundos. Muy bien. Sigamos. A ver. La velocidad es 18 km por hora. Vamos, campeón. ¿Por cuánto? Para llevarlo a metros por segundo. Por 5 sobre 18. Y si tú lo multiplicas 5 sobre 18, ¿cuánto tendrás? Ah, ya. 5 metros por segundo. Entonces la velocidad de lo que vale 18 km por hora lo podemos reemplazar por 5 metros por segundo, que es lo mismo, ¿no? ¿Y cuánto es la distancia que recorre? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Distancia es igual a la velocidad por el tiempo, que vale 7, 35. Más fácil que ella, ¿no? Muy bien. 15. ¿Qué dice el 15? Si los móviles parten al mismo tiempo desde el punto P, muy bien, aquí está el punto P, baby, muy bien, por aquí está el punto P, dice lo siguiente, ya, determine la distancia que los separa al cabo de 1 minuto. Entonces, al cabo de 1 minuto, si los dos movimientos parten a la vez, están movimientos simultáneos, muy bien, entonces vamos a llamarle T, sabiendo que T vale 1 minuto, ya está, entonces también para el T. Pero recuerda que T te vale 1 minuto. Pero 1 minuto, ¿cuánto es, muchachos? Muy bien, ya lo editaste. 60 segundos. Muy bien. ¿Tú puedes decir a qué es igual distancia? Claro, mi profesor, distancia es igual a velocidad por tiempo. Ajá. Entonces, ¿tú me puedes decir cuánto es toda esta distancia, no? Claro, si tú quieres saber la distancia de negro, multiplica su velocidad, que es 4, por el tiempo. Sería un total de 4t. Ah, ya, profesor, todo esto vale 4t, correcto. 4t vale esa distancia. Porque desde el inicio nos indican que esta velocidad de ese móvil es de 4 metros por segundo.
Ahora, ¿cuánto es la distancia del automóvil? Profesor, ¿con cuánto se mueve? Con 4. ¿Con un tiempo de cuánto? También t. ¿Y por qué al mismo tiempo, profe? Movimientos simultáneos. Ah, ya. Entonces él será 4t. Por lo tanto, me pide la distancia que los separa. Y la distancia que los separa a ambos muchachos será 2. Y esa distancia se puede calcular o no rápido. ¿Sí? Pitágoras, ¿sí o no? ¿Cierto? Muy bien. 4t, 4t. ¿Te acuerdas o no del triángulo de 45? 1, 1, raíz de 2. O sea, como decir k, k, k raíz de 2. ¿Cierto? Muy bien. Si es 4t, entonces será 4t raíz de 2. ¿Pero t cuánto vale? 60 segundos. 60 por 4, 240 raíz de 2 metros. Así de sencillo. Hemos terminado la práctica y pasemos a resolver la autoevaluación. Muy bien, resolvamos la autoevaluación, muchachos. A ver, elegimos el problema número 6. Aquí en este problema me dice cuánto vale la velocidad del movimiento. Pero fácil, entonces hacemos lo siguiente. Profesor, recuerden la teoría que dice a tiempos iguales recorren distancias iguales. Ah, claro que sí. Ah, ya, entonces fácil, profe. También hay una propiedad que dice a tiempos proporcionales recorren distancias proporcionales. Entonces, este tiempo, entre este tiempo, esa proporción tiene que ser igual a esa proporción, a esta división. Muy bien. Entonces, 0 con 0 cancelamos. 4 veces t va a ser igual al triple del t más 2. Resolviendo, t vale 6. Ahora, aplica Dios ve todo aquí. Distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Cuánto es la distancia? 30. Es igual a la velocidad que no conozco, profe. Pero el tiempo, ¿cuánto te vale? Ah, ya lo calculaste. 6. Entonces la velocidad te vale 5 metros por segundo. Así de fácil, chicos. A ver, chicos, ¿qué dice el problema número 9 de la autoevaluación? Indica lo siguiente. Dice, si en el instante mostrado los jóvenes realizan MRU, muy bien, están separados 120 metros, determine V, o sea, la velocidad de él, para que lleguen a encontrarse en el punto P. Muy bien. Pregunta. Si ellos se encuentran en el punto P, ¿qué significa? Que se encuentran ahí. Claro, ya, aparte. Tiempos iguales. ¿Por qué? Porque los movimientos son simultáneos, los dos están partiendo a la vez. Entonces, el tiempo que él se demora en llegar acá va a ser igual al mismo tiempo que él se demora en llegar acá. Pero una cosa, jóvenes, el problema te da un dato. ¿Qué dice? Dice que se encuentran separados 120 metros, o sea, desde un inicio. Ajá. Entonces, disculpen, por favor. Ahora sí, la regla está fallando, ¿no? 120 metros. 120 metros, ahí está. 120 metros. Muy bien. Entonces, tú eres inteligente, ¿no? Tú eres muy inteligente, ¿no? ¿Cierto? Debes estar en el salón de pre. Dices, ¿cuánto te valdrá esta parte? Profe, hay que restarle, profe, saldría 80. Muy bien. 80 metritos. ¿Listo? Dejémoslo ahí. Muy bien. Pero, profe, dijiste que los tiempos deben ser iguales, ¿no? Los tiempos tienen que ser iguales, claro que sí. ¿Por qué? Porque los movimientos son simultáneos. No te olvides, ¿ves? Profesor, ya entendí, ya no repitas cada rato. No, sí voy a repetir siempre. Mira acá. Distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Cuánto es la distancia? 40. Distancia, esta distancia es igual a su velocidad por su tiempo. Velocidad 2 por el tiempo. Vas a dividir. Tiempo vale 20 segundos. Muy bien. Ahora, en esta zona también aplica distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Cuánto es la distancia? 80. Y esta 80 que es igual a su velocidad por el tiempo t. Pero t ya conocemos, porque son lo mismo, pues hay movimientos simultáneos. Vas a dividir, velocidad vale 4 metros por segundo. Problema número 11. El problema número 11, chicos, de la autoevaluación, dice lo siguiente. Un niño en reposo, quietecito, situado a 136 metros de una pared, muy bien, emite un sonido, correcto. Luego de cuánto tiempo escucha el eco, muy bien. A ver, pregunta, vamos a darnos un espacio por acá, listo. Cuando él grita, muchachos, entonces el sonido empieza a viajar. El sonido empieza a viajar, luego golpea, ¿no? Golpea la pared, ¿no? Y luego el sonido empieza a ¿qué? Empieza a volver y escucha el eco, ¿cierto? ¿Eso qué significa, joven estudiante? Entonces significa que el sonido, ¿cuánto ha viajado? El sonido ha viajado toda esta trayectoria. Mira, ¿eh? El sonido ha salido del chico, del muchacho, empezó a recorrer toda esta longitud del sonido,
El sonido recorrió aquí, golpea y se da la vuelta. Y empieza a recorrer todo esto hasta escuchar el eco. ¿Cierto? Esa es la longitud, esa es la trayectoria del sonido, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, tú sabes, la formulita que usamos siempre es distancia es igual a velocidad por tiempo, tú conoces como Dios de todo, ¿no? Distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Cuánto es la distancia que recorre el sonido? El sonido. El sonido recorre todo esto, que es 136, golpea y vuelve a 2 veces 136. 2 veces 136, ¿a qué es igual? Como estamos estudiando el sonido, va a ser igual a la velocidad del sonido, que vale 340, por el tiempo que se va a demorar. Una vez que grita, se demora todo este tiempo hasta escuchar el eco. Muy bien. Entonces sacamos mitad, 170. El 170 pasa a dividir, por lo tanto, el tiempo saldrá 0,8 segundos, ¿no? Se va a demorar 0,8 segundos. Así de sencillo, jóvenes. Problema número 12. ¿Qué dice? Un tirador se encuentra a 680 metros ya del blanco, ¿no? ¿Sí? Del blanco. Y efectúa un disparo. Si la bala sale con una velocidad constante de 170 metros por segundo, ¿después de cuánto tiempo escucha el impacto en el blanco? Muy bien. Haz la especulación, puedes generar el suceso o el evento. Escucha. Agarras un arma, disparas, y una vez que disparas, ya está pasando el tiempo para saber a qué hora escucho el eco. ¿Y cuánto va a pasar para que escuches? Primero tienes que esperar ese tiempo de que la bala llegue hasta el blanco. Una vez golpea, emite un sonido y esperar todo el tiempo que el eco llega hasta tus oídos. Ah, claro, profesor, para yo escuchar el sonido del eco, tengo que esperar que la bala llegue hasta el objetivo, ese es el tiempo de ida, más también tengo que esperar el lapso de tiempo hasta cuando el sonido viaje para escuchar el eco. Correcto. Muy bien, entonces vamos a sumar tiempo de ida más tiempo de vuelta. Pero en la ida, ¿quién se estudia? A la bala. Entonces en la ida estudiamos a la bala. ¿Qué decimos? Distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Cuánta distancia recorre la bala? 680. Por la velocidad de la bala. 170 por el tiempo 1 le llamamos. Tiempo 1 porque el tiempo de ida. Vas a dividir, ¿cuántos vale el tiempo de ida? El tiempo 1, 4 segundos. Muy bien. Y una vez que pasa 4 segundos y golpea, ahora el sonido empieza a viajar, ¿cierto? El sonido ahora va a empezar a viajar por acá, ¿sí? ¿No? El sonido. Y eso es en la vuelta. Muy bien. Entonces, ¿qué digo? En la vuelta estudiamos el sonido. ¿Cuánto recorre el sonido en volver? 680. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Distancia es igual, velocidad del sonido, 340. Por el tiempo 2. Tiempo 2 le llamamos al tiempo de vuelta. Muy bien, vas a dividir. ¿Cuánto se demora en volver? 2 segundos. ¿Cuánto es el tiempo de ida más el tiempo de vuelta total, muchachos? 6 segundos. Respuesta, 6 segundos. Muy bien. Tarea, muchachos, el momento que tanto estabas esperando. La tarea va a ser resolver los problemas de la práctica y de la autoevaluación, los problemas. No me vayas a decir, profesor, no he visto y por eso no he hecho la tarea. Muy bien, me doy un espacio. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 ya no, porque lo he resuelto, el 7 y el 8. Todo eso, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Si alguno de ustedes, por si acaso, por ahí hace un comentario, profesor, los problemas sí estaban un poquito relativamente fáciles. Sí, estaban relativamente fáciles. No te preocupes que más adelante vamos a hacer un seminario, ¿sí? Con problemas de más nivel de este capítulo, juntamente con MRV. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, eso sería todo y éxitos en su tarea. Chao, nos vemos en una próxima clase virtual.